Se me va a llenar la memoria. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasaría si ocurre esto? ¿Es esto? Pero ya no es el cromosoma paterno, sino es el cromosoma materno. Miren ahí, se va a perder esta región. Si normalmente la región AS, que debe estar activa, se pierde. Si se pierde esta región activa AS, entonces ya tampoco ya no se debe evitar la enfermedad de cinturón de año. ¿De acuerdo? Porque esta región está activa, ¿verdad? Esto es normal está, no hay problema. Pero acá esta región, si se pierde esta región de la región activa del síndrome de Angelman, entonces se va a producir la sintomatología de Angelman. Y este paciente tiene todas las características clínicas de ¿qué? Del síndrome de Angelman. Si es que la lesión ocurre ¿en qué cromosoma? El cromosoma de la madre, el cromosoma materno. ¿Qué número de cromosoma? El número 15. ¿Y cuáles son las características clínicas del síndrome de Angelman? Ahí está. Retardo mental severo. Convulsiones, efectivamente. Mancha társica. Y cuando ustedes observan el rostro de este paciente siempre está sonriendo. Siempre está sonriendo. Miren acá. Este niño, si le ven o si exploran, siempre va a estar con ganas de comer algo, ¿no? Hasta en la misma consulta está siempre con ganas de comer algo. Y le vuelve famélico. Y el otro niño siempre está sonriendo. ¿De acuerdo? Ahí están los dos síndromes, muchachos, originados por pérdida de material genético en el cromosoma número 15. Si es que viene del padre, en la región, si se pierde la región BWS, ¿qué va a ocasionar? El síndrome del padre. Y si se pierde material genético justo en la región del gen AS, ¿qué produce? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Producida por la pérdida de expresión de estos genes que están apagados, encendidos. Si viene del padre o de la madre, ¿cómo se llama eso? Alteración del improntado genómico. Lo normal es que nosotros heredemos o recibamos los cromosomas apagados o encendidos de manera normal, pero nunca por pérdida de material genético, nunca por lesión, porque si ocurre lesión en esos genes, sí va a tener consecuencias en la enfermedad. ¿De acuerdo? Y una de estas enfermedades, como ejemplo, hay otras. Este es el ejemplo que es, digamos, más explicado, digamos, de una manera para que ustedes lo puedan entender. Hay otros ejemplos, por supuesto. Lo pueden explorar un poco más en el libro de genética de Joule, lo pueden explorar un poco primero en su libro de genética de del padre y acá del síndrome de pero al menos ya es de la madre, síndrome de para que pueda usted descubrir un poco más. Cuando ya estén en el ese gen es dice que te da apetito a comer, rotación que haga en los hospitales y cuando te está sonriendo. ¿Por qué me vean sonríe? de este tipo, bueno, ya vuelto a hablar. Todas las partes informáticas que ustedes vieron, al menos en el primer ciclo. Espero que se puedan con un tipo. Tienen que acordar por realizar, ¿no? ¿Qué hicieron en el primer ciclo? ¿Cuál es la...? Se trae una especie de recuerdo que tiene el cuaderno guardado, los apuntes, algunas hojas, por ahí, guarden lo más importante para ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces vamos con la automatina rápidamente, ¿eh? Miren acá. Ya hemos definido, mayormente está conformado por qué? Proteínas, 50% de ADN. También hay algo de ADN, por si acaso, no solamente es ADN y proteína, también está compuesto por ADN, pero una pequeña cantidad significativa. ¿Quieres terminar, mamá? Y aquí tenemos ¿Qué? ¿Cuánto quieres terminar? Falta como una hora y media. ¿Quieres terminar con eso? ¿9:30? Que los seres humanos pues, están hechos de células, y estas células, miren, si nosotros sacamos una de ellas,
el organismo humano, lo vemos así. Y hemos visto cuáles son las partes traseras, ¿no? Membranas, citoplasma, núcleo y la sobrelena, ¿verdad? Y acá, miren, se encuentra ubicado los dos genomas humanos que hemos visto la semana pasada. Genoma humano nuclear y genoma humano microscópico. ¿De acuerdo? El genoma humano nuclear, ¿cuántas moléculas de ADN presentes? El genoma humano nuclear, ¿cuántas moléculas de ADN presentes? Acá, por ejemplo, si nosotros contamos, ¿va a aparecer cuánto? No, ya cuánto ¿Ah? ya minutos. El número total, si es especie humana. ¿Cómo está tu A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántas moléculas de ADN hay acá? Claro, aquí ya se ha hecho de cromosomas, ¿no? Primero antes eran cromatina y después ellos se condensaron más hasta formar los cromosomas. ¿Cuántos son en total? 46. Acá hay 46 cromosomas, que son el número igual de moléculas de ADN que tiene un núcleo. Un núcleo de una célula humana. 46 moléculas de ADN. Y el mitocondrial tiene aproximadamente, miren acá, ya he sacado, miren, de una mitocondria aproximadamente tiene 2 a 10 moléculas de ADN mitocondrial. Así se escribe, ADN mitocondrial. 46 moléculas de ADN nuclear. ¿Ya? Ya miren acá, todos ellos corresponden, ambos en conjuntos, los dos corresponden al genoma humano. El dengue, más el dengue. Sí. Esta es una secuencia de nucleótidos, ¿no? Genoma humano nuclear, pero también tiene secuencias del genoma humano mitocondrial. Entonces, ¿quiénes sufren, por ejemplo, la unión de proteínas histonas? No lo hace el ADN mitocondrial, sino solamente lo hace el ADN nuclear, que estas sí se unen con histonas. ¿Para formar qué? A ver, ¿qué forma? La unión de ADN con histonas, ¿qué forma? ¿Cuál? ¿Cuál? Cromatinas. ¿Ya? ¿Qué es esta acá? La cromatina. No se olviden, cromatina debe ser una estructura nuclear formada por ADN más histonas. Bien, entonces, ¿cómo lo vemos en el microscopio cuando queremos ver este genoma? ¿Sí? Ahí está, tenemos una imagen. En este diámetro va a alcanzar pues una cantidad de ADN, ¿no? Y ese ADN que se une a histonas formando la cromatina tiene dos tipos. La cromatina tiene dos tipos, ¿no? En el núcleo. Uno es eucromatina y el otro heterocromatina. Dos tipos de cromatina en el núcleo de una célula humana. ¿Cuál es? Eucromatina y heterocromatina. Y aquí lo vemos, miren, en una microfotografía de microscopía electrónica. ¿De qué tipo? Hay dos, ¿verdad? De transmisión, muy bien. Porque el otro es de barrido. Este no es de barrido, es de transmisión. Y aquí se ve, miren, la zona que está aquí clara, ese significa la envoltura nuclear. Este de acá, donde está el puntero, esta es la envoltura nuclear.
Y esta zona que es un hueco, un agujero, se llama poro nuclear. La zona que está debajo de la envoltura, este ya es el núcleo. La zona que está debajo, un poco más oscura, es la heterocromatina. Y la zona que está menos oscura, un poco más clara, es la eucromatina. ¿Y cuál es la diferencia de los dos? Bueno, eso es por color, pero ahora en cuestión de condensación, se diferencia por el nivel de condensación, ¿ya? Eucromatina, por ejemplo, una característica de la eucromatina es que tiene o presenta genes con actividad transcripcional. ¿Ya? Esa es una característica de la eucromatina. Y además está menos condensada, así le pueden agregar, ¿ya? ¿Ya? ¿Algo más por abajo? A ver. La eucromatina tiene genes con actividad transcripcional. ¿Qué significa genes con actividad transcripcional? Es decir, genes encendidos, o sea, genes que ojo. Ya, oye, acá que tiene genes O. Encendido. Oye, genes ON. Es decir, genes con actividad transcripcional son genes encendidos o genes ON o ON. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene la eucromatina? Es en cuanto a genes, ¿ah? Y en cuanto a condensación, la eucromatina está menos condensada. Listo, acá lo pueden agregar. Menos condensada. Primera característica, eucromatina. Primera característica, a ver, en cuanto a genes encendidos o apagados. ¿Cómo están los genes ahí? Encendidos, muy bien. En cuanto al nivel de condensación, menos o más condensado. Menos condensado. Y lo podemos definir a la heterocromatina, que es lo contrario. ¿Cómo definirían a la heterocromatina? Genes apagados, muy bien. En cuanto al nivel de condensación, está más condensado. ¿Cómo así es? Ah, muy bien, acá, muy bien, ¿qué es O? ¿Qué muy bien. Listo. ¿Ya? Sí, claro, así. Así de sencillo. Se puede, digamos, estudiar de esta manera. Muy bien, pero en cuanto a la heterocromatina, hay dos tipos a su vez. En la heterocromatina hay dos tipos a su vez. ¿Ya? Uno que le llaman heterocromatina facultativa. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Facultativa, que puede condensarse o como puede descondensarse. Esa es la facultativa. La heterocromatina facultativa significa que puede condensarse o también puede descondensar. ¿Cuánto se condensa y cuánto se descondensa? Aquí tenemos un ejemplo. X inactivo. ¿Qué significa X? Se refiere al cromosoma sexual X. ¿En dónde? Sobre todo en las mujeres. ¿Cuántos cromosomas sexuales tienen las mujeres? X. Dos cromosomas X en las mujeres. ¿Y en el varón? Solamente tiene un cromosoma sexual X. ¿Ya? En el varón solamente está representado por un cromosoma sexual. En las mujeres, dos cromosomas sexuales X. Y por eso de que las mujeres tengan dos cromosomas sexuales X, uno de ellos se condensa. ¿Por qué será? Porque miren, para evitar la doble dosis. Esa es la razón, para evitar la doble dosis. Pero si no tuvieran dos cantidades de proteínas iguales, si no fueran anómalas, ¿no? Que crecieran de repente otros órganos diferentes en el cuerpo, qué sé yo, fueran anómalas. Entonces, gracias a esa descondensación, en este caso a esa forma de condensar el cromosoma X, es que se produce una sola dosis. Igual en el varón, en el varón solamente tiene un cromosoma X, pero ese no sufre condensación, solamente se queda activo. De tal manera que se produzca una sola dosis.
igual en las mujeres, como tienen dos cromosomas sexuales X, uno de ellos se condensa. ¿De acuerdo? Para equiparar la misma cantidad de dosis tanto en el varón como en la mujer. Por supuesto que la mujer tendrá dosis de proteínas características en la mujer y en el varón tendrá las dosis de proteínas características en el varón. Lo que sí miren, cuando una mujer nace con un solo cromosoma X, ahí sí tiene una enfermedad. Se llama, se llama síndrome de Turner o Turner. Cuando una mujer nace con un solo cromosoma X, se produce el síndrome de Turner. Como es una cromosomopatía sexual, ¿qué significa cromosomopatía sexual? Que es una alteración del cromosoma sexual X. ¿Qué le ha pasado a un X? Se ha perdido. Entonces la mujer empieza a tener la característica clínica de una cromosomopatía, estatura baja, otra vez. Todos los pacientes con cromosomopatías, en este caso de síndrome de Turner, que pasa en mujeres solamente, en mujeres, todas tienen estatura baja. ¿Ya? Son estériles, por supuesto, no pueden tener hijos, etcétera. Ya lo explorarán ustedes cuando ya sean médicos. El otro tipo de heterocromatina constitutiva, ¿ya? Significa que solamente va a estar condensada. Esta nunca se descondensa, solamente se está condensada. ¿Cuál es la que se condensa y se descondensa? ¿Qué heterocromatina? La E. La facultad. Ejemplo de ello es el cromosoma sexual X en las mujeres, que uno de ellos se condensa. Solo en la mujer. Y el otro es la heterocromatina constitutiva, que solamente va a estar condensada. ¿Ya? Es la cromatina que va a estar siempre condensada. ¿En dónde se produce esa condensación así permanente? En la zona del centrómero. ¿Qué es el centrómero? La parte que divide al cromosoma en dos brazos, ¿verdad? Si está justo en el centro del cromosoma, ¿cuál es la distancia entre los dos brazos? Distancia es igual. Ahí tenemos al cromosoma metacéntrico. Pero si el centrómero está ubicado lejos del centro del centrosoma o del cromosoma, ¿no? Se llamará o va a formar dos tipos de brazos con distancias diferentes, un corto y un largo. ¿Y cómo se llama el cromosoma? Submetacéntrico. Ya lo puedo borrar acá. Submetracéntrico. El centrómero se va a ubicar justo ya en el extremo del cromosoma. Perdiendo el brazo corto. Se pierde el brazo corto y solamente va a estar formado ese brazo corto por un satélite. El acrocéntrico, o sea, el cromosoma acrocéntrico solamente tiene satélite. ¿Ya te puedo borrarlo? Sigamos. Bien, esto es cómo se ve la cromatina en núcleo interfásico. ¿Qué significa núcleo interfásico? Aquel núcleo que se ve encontrar, digamos, en un estado de reposo, digamos, entre comillas. Eso se llama núcleo interfásico. ¿Y cómo es la característica de la cromatina en el núcleo interfásico? ¿Cuánto se llama? Formando unas condensaciones un poco más gruesas por acá. Eso se llama la fibra de cromatina 25 nanómetros. Otras tendrán un poco más descondensada, ¿sí? Miren acá, donde dejen un espacio para que se puede transcribir o genes activos, y acá se activan los genes, o también puede estar libre de histona, solamente la fibra de ADN. Está desplegado, está más desenrollado. Pero si se une a histonas, eso se enrollan así, ¿ves? Y si se une más histonas, se vuelve a seguir enrollando, formando fibras un poco más gruesas. ¿De acuerdo?
Entonces aquí tenemos la fibra de cromatina, solamente lo podemos ver hasta en la fibra de 25 nanómetros. Y lo que está abajo, donde se pega esta fibra de cromatina, se encuentra ubicada la heterocromatina, en donde se van a encontrar los genes apagados. Y la heterocromatina será la cromatina más condensada. La heterocromatina está menos o más condensada. La heterocromatina menos condensada, la hetero más condensada. Esta es la diferencia entre hetero y heterocromatina. Y aquí tenemos los niveles de condensación de la cromatina. Empezamos del ADN, que se une y se va enrollando un poquito más, formando una fibra de cromatina de un espesor de 8 nanómetros. Y luego esto se puede seguir enrollando más, formando una fibra de cromatina un poco más dureza, de 30 nanómetros. Y esta a su vez se sigue enrollando, formando bucles o lazos, formando un espesor de 30 nanómetros de cromatina, el espesor de cromatina. Y esto a su vez se puede seguir enrollando, formando el grosor de una cromátide hermana, que constituye un cromosoma. Miren abajo el cromosoma completo. Parece un hombrecito como fuera como dos brazos, ¿sí, no? Dos brazos hacia arriba y dos piernas hacia abajo. Ese es el cromosoma completo. ¿Ya? Que tiene cromátides hermanas. Esta es la cromátide que está en la parte superior, es la cromátide hermana. Y la parte inferior es la cromátide hermana de ese mismo cromosoma. ¿Ya? Esto de acá es la cromátide hermana y esta es la otra cromátide hermana. Y esta zona de constricción o estrangulamiento, ¿cómo le llaman? ¿Cuál? Centrómero. ¿Y la zona más externa acá? Telómero, muy bien. ¿Este de acá? ¿Ah? ¿Brazo con esto? Este brazo P y este brazo U. Sino que está echado, ¿no? Está horizontalmente. Bien, para eso era esta explicación de la cromatina, ¿no? Bueno, este es, digamos, el nucleosoma que viene a ser la unidad estructural y funcional de la cromatina. Ese es el nucleosoma. ¿Quién es el nucleosoma? Ese es de acá. Formado, miren acá lo voy a dibujar el nucleosoma, así sencillo nada más. Voy a dibujar acá a las proteínas histosas, ¿ya? Miren acá, lo voy a hacer con diferentes colores. Acá, el color azul. Este vendría a ser una histona, por acá hay otra. ¿Ya? Esta es la histona H2A y esta es la histona H2B. Se repite dos veces, ¿ya? A ver, vamos a dibujar la otra histona, de color, no sé, a ver, naranja. Uno por acá y otro por acá. Este sería la histona H2B y H2B. Ahí van dos. ¿Otro más por acá? Ya ver. Por atrás, ya, por atrás estoy buscando a otra histona y esta es la segunda histona. Estas serían las histonas H3. Que se repiten dos veces, ¿ya? Y luego dibujo hacia más atrás. Ya bueno, de color negro. Más hacia atrás, acá atrás está la histona. Por supuesto que son esferas, sino que estoy tratando de hacer, digamos, cómo están ubicadas acá las dos histonas. Estas dos histonas son la H4. H3, H4. Por lo tanto, miren, ¿no? Las histonas que conforman el nucleosoma, acá, son ¿cuántos tipos? Ya dije H2A, H2B, H3 y H4. 4 tipos de histonas conforman al nucleosoma. ¿Ya? Y el nucleosoma se enrolla dos veces el ADN, pero voy a poner el color rojo. ¿Ya? El ADN. ¿Ya? Se enrolla dos veces el ADN. Uno por acá uno, por acá. Se enrolla dos veces. Aquí está el ADN, con dos cepas.
Viene por acá. Listo. Se enrolla 2 veces el ADN. Miren. Una vuelta y 2 vueltas. Y se sale. Encuentra otra vez por acá las histonas. ¿Ya? Otra vez se encuentra por acá las histonas. Se enrolla. Miren, muchachos. ¿Ah? Otra vez se enrolla por acá. El color verde por acá. ¿El color fue? Listo. Listo. Y nuevamente se enrolla por acá. Una vez, 2 veces y sale. ¿Ah? Listo. 2 veces. Y así se va enrollando. ¿Formando qué? Estos puntitos, miren, blancos. Y cada uno de esos puntos es un nucleosoma. Este es un nucleosoma. ¿Ya? Este es otro nucleosoma. Que es este de acá, viene a ser cada puntito. ¿Ya? Cada puntito blanco. ¿Ya? Ese es un nucleosoma. ¿Cuál es la estructura de un cromosoma? Bueno, la estructura de un nucleosoma, ¿cuál es? ADN, ¿verdad? Más ¿Qué más? listona. Y los 4 tipos de histonas. ¿Cuáles son los 4 tipos de histonas? H2A, H2B, H3 y H4. ¿Ya está? Este de acá es el nucleosoma. No voy a sacar. Lo que está diciendo es cada de estas esferas que parece, ¿no? Que parece yo-yo. Dice el H1. ¿No? Mira acá. Y cada uno de estos cuadrantes que están acá, que están dibujados por acá, cada uno pues, corresponde a histonas diferentes. Y son 8 moléculas de histonas que están acá. ¿De acuerdo? Y vamos a formar como una especie de cuenta de rosario. Ustedes conocen el rosario, ¿verdad? Como cuenta de rosario. Vayan rezando, ¿ah? Vayan rezando. Ya se acerca el examen. Vayan Listo. Ya terminaron, ¿verdad? ¿Ya se entendió? Sí, eso es lo que quería que sea. Pero no tanto depende de Diosito, como dicen, ¿no? Depende de usted. ¿Dónde va? Bien, aquí están otras proteínas asociadas. Bueno, estas son las proteínas asociadas a la ADN, ¿verdad? Y hay otras que también pueden formar parte de la materia nuclear o el andamio, ¿no? El andamio es este, miren. Hay una estructura que se forma acá. Ahorita vamos a ver. Este es el andamio. Este acá es el andamio, donde se va a anclar estos bucles o lazos, que es la condensación de la cromatina en un nivel de lazo o loop. ¿Ya? Y esto viene a ser esta parte, ¿no? del andamio. ¿Y qué es el andamio? Viene a estar formado por una región de proteínas donde se ancla la cromatina. Y está formado por estas regiones. Región de unión al andamio. Así se llama. Este de acá. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está en región de ricas en AT. ¿Qué significa AT? Región de ricas en AT. ¿Qué es eso? Ajá, muy bien. ¿Adenina qué? Y timina. Sí. Son ricas en adenina y timina. Son ricas. Y esas son las sirven para unirse al bucle, conformando a la cromatina de fibra de 400 nanómetros. Pues sigamos. Esto es lo mismo, pero de manera horizontal, ¿ya? Lo mismo, pero de manera horizontal. Y vamos por ejemplo, de la Llega aquí mi granito. del ADN con 2 cadenas de 2 nanómetros de espesor, luego se une cromosoma con 4 nanómetros.
chiste. Esta a su vez forma una Porque fibra acá también de nos están ahí. llamada solenoide, Acá. que esta a su vez se enrolla formando bucles y Mira se acá. ancla en un andamio que está en la parte central de este andamio. Ay, sí, claro, esto Esta a su vez va a formar parte de, miren, el andamio no es marca, la pero después te colombia hace- del andamio. Y ahí se va a enrollar otra vez formando el grosor de una cromática hermana de un cromosoma entero. Hace corrector. Hace corrector. Paso. No va a corrector. Ya saben ustedes que para la expresión genética se producen dos tipos de procesos, ¿verdad? Transcripción y traducción. Eso corresponde a la expresión génica. El eucariota puede ser más complejo. Como ven acá, primero se tiene que procesar el ADN. Cuando se va formando el ADN, todavía tiene exones y cinturones. Pero cuando se procesa, estos cinturones son eliminados. Mediante corte y empalme, estos exones se unen, formando solamente el ADN maduro compuesto por solamente exones. ¿Ya? Entonces esto tendrá alguna secuencia por acá: adenina, timina, uracilo, como es ADN, uracilo, citosina, etc. Y todo esto acá será de secuencia de nucleótidos correspondiente al ADN maduro mensajero. Estos son los diferentes niveles de expresión de la cromatina que está condensada, por si acaso. Si la célula necesita una proteína que sintetice, entonces se tiene que descondensar en la zona donde está el gen. Aquí el gen está apagado, por si acaso, está off. El gen aquí está off. Lo que tiene que hacer es que la cromatina se descondense de heterocromatina, se transforma en heterocromatina. Dejando libre el ADN para que en esta zona del gen se pueda transcribir y luego se traduzca a proteína. Y la proteína salga activa y forme parte de alguna función que la célula necesita. ¿Cuántos faltan? Entonces aquí tenemos la otra forma de cómo es que los nucleosomas, cuando son metilados, bueno, en este caso, aquí están no acetiladas, ¿verdad? Cuando no están acetiladas, le dije las cetonas que no están acetiladas o desacetiladas, aquí lo mismo, desacetiladas, ¿cómo se llama el gen? Apagado, ¿verdad? Pero si están acetiladas, el gen se enciende, o sea, se activa para expresar. Parece de esos del año nuevo cuando compro el club. Bien, esta es la forma como uno puede obtener cromosomas a través de una mezcla sanguínea de un humano, mira, para ver si es que tiene los cromosomas completos. ¿Cuántos cromosomas tiene un paciente con síndrome de Down? A ver. Estoy muy nerviosa. ¿En qué par de cromosomas hay una? Pero también hay otra que se llama trisomía. Trisomía del par 21. Pero también hay una trisomía Del síndrome de... ¿Cómo le llaman esa enfermedad? Sí, el 21. También hay una trisomía 18. ¿Cómo le llaman? Síndrome de Edwards. ¿Ya? Síndrome de 13. Apartado. 18. Edwards. 21. Down. Vamos de nuevo. 13. Batao. 13. 18. 21. Todas esas tres son trisomías. ¿De acuerdo? Trisomía. El par 13. Faltaba. Trisomía del par 18. Edward. Trisomía del par 21. Síndrome de Down. ¿Cómo sé que tienen esas cantidades de cromosomas? 14, que le llaman cario, 18, Edward y... ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Cómo se hace esa prueba? Se tiene que extraer una muestra de sangre, ¿verdad? ¿Cómo se ve el Esta sangre lo incuban para que los cromosomas se activen las células a dividirse, lo estimulamos a la división de la célula y luego la detenemos. ¿Cómo se escribe? Por acá, tenemos un reactivo por ahí. Hay Síndrome de un reactivo Down. que estimula la división de una célula. ¿Cómo le llaman eso? Miren, acá está. Fitohemaglutinina.
es un reactivo químico para activar la división transgénica. Lo voy a colocar acá. La cochinina. Eso se llama, en español se llama glutinina. ¿O perdón? No. Hay que estar pensando. Se llama fito. Ay, mato. Así sí me mato. Glutinina. No llores, ese dicho. Supera. ¿Ya? Fitohemaglutinina se llama. No puedo. La fitohemaglutinina lo que hace es estimula la división celular. Ya. ¿Cómo se divide una célula? Hay dos tipos, ¿verdad? La que ocurre en la célula del organismo, o sea, somática, se llama mitosis. Y la que ocurre en la gónada, ¿cómo se llama? Sí. ¿Ya? La que ocurre en las células somáticas, mitosis. ¿Y la división que ocurre en la gónada? Entonces, miren, cuando una muestra sanguínea es obtenida, allá hay células somáticas, no de la gónada. Por lo tanto, a esas células se les estimula a dividir. ¿Con qué reactivo le estimulamos a dividir? Cochina. ¿Cómo se llama? Ahí está, con la fitohemaglutinina. Es un agente mitógeno. ¿Ya? La fitohemaglutinina es un agente Es que estaban hablando la mañana de eso. ¿Qué significa agente mitógeno? Que estimula la división celular. ¿Cuál es la división que se estimula ahí? Mitosis. Estimula la división celular. ¿Qué división celular se estimula acá? ¿Qué se estimula? Y la mitosis procede de la siguiente manera, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y roja. Eso es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas en la práctica de mitosis. Y eso sería toda la clase o el curso de biología. Se acabó todo ahí, ¿no? Dentro de 15 días. ¿Ya? ¿Se acabó ya? En dos semanas se acaba. Ya, listo. Una vez que se estimule a dividirse una célula, hay que detenerla, ¿verdad? Y se detiene con otro reactivo. ¿Cómo le llaman? La colchicina, muy bien. La colchicina. La colchicina es un agente anti-mitótico. Te pasas de verdad y era el líder, te pasas de verdad. ¿Ya? La colchicina es un agente antimitótico. ¿Qué significa antimitótico? Que evita o detiene la división o detiene la mitosis. Es lo mismo. Ya una vez que hemos detenido la mitosis, lo llevamos a fijar en una lámina portojeta, como está ahí, miren, con una gotita. Se deja caer el preparado, ya se deja caer preparado más o menos una distancia de unos 30 centímetros. Dejamos caer otra gota y luego se expande, miren, se expande en la lámina portojeta. Después realizamos la tinción ¿con qué? ¿Con qué reactivo? Con el reactivo Giemsa. Giemsa es el colorante para realizar la coloración de los cromos. Se rota una gotita. Colorante de cromosoma. ¿Ya? El Giemsa es el colorante de cromosoma. Colchicina. Ya, eso nomás, eso es lo que quiero que se aprenda de esta parte. ¿Qué dice? Y una vez que yo lo voy a pagar, ¿ya? ¿No?
Ajuste mitótico. Ajuste. Pero aquí más que. Bueno, Es que no entiendes letras, no está bonito. es que hay más en El diablo es el Carlos que te joda. Sí, yo me muerto contigo. No los lugares basura. Si tú me cayó solo y no cayó la dos. Bien, sigamos y luego miren. ¿Ya? Se ven así en un microscopio. Y en el microscopio se ven así los cromosomas. Chiquito, ¿no? Pero gracias al sistema computarizado con el sistema nuevo ahora ya se ha implementado. Ese grupo. Hay cada grupo. Pero lo que vamos a hacer en la práctica no vamos a hacer con ¿Cuántos cebollas? Salen su raíz y de ahí vas a sacar la mía. ¿Ya? Y con un cabello. Los dos grupos. Ahí se aprende mucho más. entonces, Nada que el robot, que vamos a ver eso. vamos a hacer manualmente Llevarnos profesional. una ¿Así se aprende más? Mira acá, y ahora el computador lo que hace, miren, ¿ah? En el aula. Lo recorta así, computarizadamente lo recorta y lo ordena. Según nos dijo, viene y echa el agua para acá. Miren, finalmente eso tiene eso, miren, qué bonito. Era delegada. Mira, Cromosoma 1, cromosoma 2, etc. Qué hermoso. Algunos va quedando rarito, por supuesto. Porque cuando se deja caer esta bota, los cromosomas se distribuyen. Por eso que van a este. Y algunos pueden salir medio doblados, qué sé yo. Nunca le invite el hecho como la Está ahí. También de acá se son dibujos, pero aquí los cromosomas salen así. es del Nanto, ¿ok? Ya, por acá mira doraditos. Mira el cromosoma ahí, por acá, y el cromosoma ahí. El cromosoma ahí, mira, bien chiquito. ¿A quién corresponde? ¿A un varón o a una mujer? A un varón, porque tiene X y Y, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y también se puede utilizar estas imágenes para otro estudio que le llaman FISH. FISH. Pescado. Bueno, son siglas abreviadas en inglés que significa. Pescado. No, pez no. Ni tampoco pescado. Significa hibridación in situ. ¿Ya? Hibridación in situ fluorescente. Fibri significa fish. Significa hibridación. Hibridación in situ. ¿Qué va a escuchar? Y el inglés. Hibridación in situ fluorescente. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo vemos aquí los cromosomas? Miren aquí cómo se ven. Solamente se ven pintaditos los cromosomas que queremos mirar. Este es el núcleo de la célula y acá podemos sacar los cromosomas que están pintaditos. Nada más, eso. Cuando hay anomalías cromosómicas, como alteraciones y otras alteraciones cromosómicas, nosotros le damos color nada más, le damos color y se pintan solamente los cromosomas alterados, comparado con cromosomas normales. Miren aquí. Ahora el FISH hace eso. Determina un poco más detallado la anomalía del cromosoma. En cambio acá no, ¿verdad? Solamente vemos, bueno, hay 46 cromosomas. Pero si hubiera un cromosoma de más en el 21, sería un síndrome de Down, ¿verdad? Una trisomía 21. Pero si hubiera un cromosoma que le falta al 22, por ejemplo, ¿cuántos cromosomas en total serían? 45. Ese se llama, ya no es una trisomía, sino es una monosomía. Cierto. Tiene un solo cromosoma. ¿Ya? Monosomía. Si es del 22, por ejemplo, si se pierde un 22, sería monosomía del 22. ¿De acuerdo? Este es el cromosoma que les dije. Aquí está toda la parte de la estructura del cromosoma. Ahí está. ¿Qué cromosoma es este? Metacéntrico. El otro, submetacéntrico. El otro, tres formas de cromosomas existen en el ser humano. ¿Ya? Este es el cromosoma sexual X que está acá y el cromosoma sexual Y. Miren, bien pequeño. Digamos, estructuras de cromosoma. Ya lo vimos, ¿verdad?
banda y los brazos cortos y largos. Y acá están los grupos de cromosomas que conforman cada uno, ¿no? Aquí tenemos el cromosoma 1 y 3, son cromosomas metacéntricos grandes, dice, ¿no? Las metacéntricos. Cromosomas metacéntricos grandes. El 1 y el 3. El 2, también que pertenece al grupo A, es un submetacéntrico grande. O sea, cada uno caracterizado, ¿verdad? ¿Dónde pertenece el cromosoma X? ¿En qué grupo? ¿Dónde está el cromosoma X? ¿En qué grupo está? Ah, en el C, acá está. ¿Sí lo ven? Es un submetacéntrico mediano pequeño. ¿Dónde se encuentra el cromosoma Y? En el G, el último grupo. Es pequeñito, ¿verdad? Es un cromosoma acrocéntrico pequeño. Bien, en la nomenclatura, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La forma, cómo se produce la escritura de un cariotipo. Por ejemplo, acá, el cariotipo 46,X, ¿qué significa? Cariotipo normal de una mujer con 46 cromosomas, incluyendo los abajo, 46,X, cariotipo normal de un varón con 46 cromosomas, incluyendo los cromosomas. Y acá están las nomenclaturas cromosómicas anómalas, no son normales, miren. 45,X, 0. Eso será el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down. En fin. Este es un tipo de cariotipo cuando fue el primer cariotipo que lo fue. Parece salchicha, ¿verdad? Esta fue la primera de 1922. Luego se iba mejorando hasta que llegó esta forma de edición, a través de edición G, edición y se formaron así los cromosomas con bandas. Sí, descansamos unos minutos. ¿Alguien quiere ser voluntario? Sí. ¿Ya salieron o no salieron? Se apaga mi celular. Me tiene que poner a mi importa. Ah, por